Nuestro Nuevo Testamento, capítulo 14, la transición. Hechos 8:4 al 11:18. La repentina persecución que estalló como tormenta tras la muerte de Esteban marcó un agudo cambio en los asuntos de la Iglesia. Hasta entonces los creyentes habían sido tolerados, o a lo más los arrestos, los interrogatorios y encarcelamientos habían sido espasmódicos. La genuinidad de los milagros que se habían realizado y el favor popular que alcanzaron evitaron que los sacerdotes gobernantes trataran demasiado drástico a la Iglesia. Pero la acusación de Esteban de que la nación había rechazado a Cristo los enfureció de tal manera que no esperaron el curso de la acción legal, sino que al instante determinaron apedrearlo. De no haber sido por la intervención de Dios, la muerte de Esteban y la cruda hostilidad de los magistrados judíos hubiera puesto fin a la Iglesia desde entonces. La predicación en Samaria. Bien se ha visto que los 7 designados para el cuidado de las viudas de la Iglesia no se habían contentado con ser nada más que servidores de las mesas. Esteban se convirtió en apologista, Felipe en evangelista. Arrojado de Jerusalén, Felipe hizo viaje a Samaria, en donde empezó una campaña de predicación. Samaria estaba habitada por una población resultante de la mezcla de antepasados judíos y gentiles. Cuando el reino del norte, Israel, cayó delante de los ejércitos asirios en 721 a.C., deportaron a Asiria numeroso pueblo israelita, sustituyéndolo por colonizadores procedentes de otras tierras. Con la mezcla resultante de población se afectaron tanto la sangre como el culto judíos. Los samaritanos eran medio gentiles por descendencia y retenían un tanto de la fisonomía de la religión pagana, aunque también se encomendaban a Jehová. En el tiempo de la restauración encabezada por Esdras y Nehemías, los samaritanos constituyeron una comunidad separada, que fue un serio rival del grupo que vivía en Judea. Mantuvieron un templo en el monte Gezirín, considerado por los judíos como cismático. Versitas bíblicas en el libro. La tirantez entre los dos pueblos fue tan fuerte que los judíos que viajaban de Judea a Galilea acostumbraban evitar el paso por Samaria, y para ello atravesaban al otro lado del Jordán y transitaban por los caminos que había sobre el borde oriental. Por lo tanto, la predicación de Felipe entre los samaritanos era un hecho sorprendente para cualquier judío. Demostró que Felipe tenía visión de las posibilidades que su mensaje tenía para otros pueblos que no fueran el suyo. El resultado fue sorprendente. Los samaritanos abandonaron las supersticiones y creyeron en Cristo. La misión de Felipe fue reforzada mediante la ayuda de Pedro y de Juan, quienes visitaron a Samaria para ver lo que se había logrado y asegurar la recepción del Espíritu Santo a los samaritanos. El libro de los Hechos menciona 4 ocasiones en las que el Espíritu Santo descendió sobre los hombres en forma espectacular. Sobre los discípulos en Pentecostés, sobre los samaritanos, sobre los gentiles en la casa de Cornelio y sobre los discípulos de Juan el Bautista en la ciudad de Efeso. Versitas bíblicas en el libro. Cada uno de estos ejemplos nos presenta la introducción del Espíritu Santo a una diferente clase de pueblo. Colectivamente marcan el principio del trabajo del Espíritu en las vidas de los creyentes en la iniciación de la era de la Iglesia. El don del Espíritu Santo era la prueba de la conversión y el sello de la aprobación divina sobre el trabajo apostólico. Versitas bíblicas en el libro. El eunuco etíope. El eunuco era un oficial de la corte etiópica y probablemente un prosélito que volvía de su peregrinación a Jerusalén. La entrevista de Felipe con este hombre sirve para ilustrar los diferentes principios que actúan en el crecimiento de la Iglesia. Como en el caso de los samaritanos, el viejo fondo racista y los prejuicios fueron vencidos. El ministerio encaminado a un solo individuo demostró ser tan importante a los ojos de Dios como el que tiende el avivamiento de masas, y el método de predicar a Jesús desde el escenario del Antiguo Testamento probó resultados efectivos.
Hechos no relata las consecuencias de esta entrevista ni hace alusiones al resultado del Evangelio en Etiopía. Indica así que el periodo de transición de Jerusalén como centro del cristianismo hacia el mundo gentil incluyó un gran número de contactos y que el mensaje evangélico se esparció en muchas direcciones. La conversión de Saulo. El ministerio de Felipe ilustra la prolongación de la iglesia hacia nuevas localidades y grupos. La conversión de Saulo de Tarso fue el reclutamiento de un nuevo dirigente. Después del trabajo que Cristo mismo ejecutó, probablemente el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo sea la conversión de Saulo, porque no solamente quitó del frente a un activo enemigo del Evangelio, sino que además lo transformó en uno de sus principales propagandistas. Saulo de Tarso aparece primero en las páginas de los Hechos como un joven que cuida las ropas de los que apedrean a Esteban, y se añade que él consentía en su muerte. 3 relatos separados acerca de su conversión se encuentran en los Hechos. Uno dado por Lucas en el capítulo 9 como parte integrante de todo el relato histórico, y 2 que se incluyen en otros tantos discursos de Pablo. Cada uno tuvo diferente énfasis. Ver citas bíblicas en el libro. El primer relato es histórico, como parte del movimiento de la Iglesia. Los últimos 2 son personales y fueron dados en defensa de la vida y doctrina de Pablo ante audiencias hostiles o investigadoras. Tomados en conjunto con algunos pasajes de sus epístolas, proporcionan la suma total de datos disponibles referentes a la gran crisis de su vida. Saulo o Pablo, como generalmente se le conoce, nació dentro de una estricta familia hebrea cerca del principio del primer siglo. Tarso fue su ciudad nativa. Era la agitada metrópoli de Cilicia y estaba situada en la esquina noreste del mar Mediterráneo. Desde Tarso, un camino de tierra seguía por el norte y luego al poniente por entre el paso montañoso conocido como las Puertas de Cilicia. Los muelles de la ciudad eran un centro naval. La Universidad de Tarso era conocida por sus cursos en filosofía y medicina, y el templo de Esculapio, el dios de la salud, servía como hospital y clínica para el uso de los estudiantes de la ciencia médica. Si Pablo alguna vez concurrió a la universidad, no lo podemos afirmar, pero difícilmente pudo haberse escapado de la influencia que aquella ejercía sobre el pensamiento y la vida de la ciudad. Fue educado estrictamente conforme a las buenas costumbres judías, aprendió la lengua y las escrituras hebreas y también el oficio de hacer tiendas. Conocía el aramaico, el que probablemente se hablaba en casa, y también el griego, que era la lengua dominante de Tarso. Posiblemente conociera también un poco de latín, aunque nos faltan pruebas de ello. A la edad de 12 años lo mandaron a Jerusalén a estudiar con Gamaliel y, según su propio testimonio, hizo buenos adelantos en sus estudios. Por convicción era fariseo y su celo puede medirse por la intensidad con que persiguió a la iglesia. Por la época en que llegó a la virilidad, era ya un dirigente en el judaísmo. El lenguaje de Hechos 26:10: yo di mi voto contra ellos. Si se toma literalmente, implica que era un miembro del Sanedrín. De ser esto cierto, debió haber tenido 30 años o más de edad en la fecha del martirio de Esteban, puesto que ningún hombre podía ser elegido para formar parte de aquel concilio sino hasta que llegaba a la madurez. Ver citas bíblicas en el libro. Los antecedentes morales de su conversión están insinuados en el relato de su vida privada que se encuentra en Romanos 7. Perseguido por la conciencia de su pecado como resultado del conocimiento de la ley, encontró que el bien que quería hacer no podía hacerlo y que el mal que quería evitar estaba siempre presente con él. Romanos 7:19. Si Romanos 7 tiene aplicación al convertido o al inconverso, es punto muy debatido entre los teólogos, pero casi no cabe duda de que se refiere al hombre que está bajo la ley como Pablo estaba. Ciertamente la ley misma puede producir conciencia de pecado sin ayuda del Evangelio.
El celo manifiesto por Pablo en la persecución pudo haber sido, pues, el esfuerzo de una desencaminada conciencia para hacer algo que fuera agradable a Dios como compensación por el mal que sentía en su alma. La muerte de Esteban produjo también una enorme desgarradura en la mente de Pablo. Según el criterio de Esteban era un blasfemo y caía bajo la condenación de la ley. Sin embargo, el argumento de Esteban fue esencialmente correcto y no admitía refutación. Además, la visión del Cristo resucitado que Esteban declaró tener y el gozo que iluminó su faz a pesar de la muerte que lo amenazaba, dieron a la vida del mártir una realidad que los argumentos legalistas de Saulo no pudieron conmover. Pablo mencionó esto en su discurso pronunciado desde el castillo de Antonia, como una experiencia para él inolvidable. Puede ser que su conversión no haya sido motivada por ello, pero fue parte de la base para la transformación que tuvo lugar en el camino de Damasco. Versitas bíblicas en el libro. La conversión misma fue una clarísima y sobrenatural revelación del Cristo resucitado a su implacable perseguidor. Pablo la cataloga entre las apariciones de Cristo posterior a su resurrección. Ninguna teoría de enfermedad o de alucinación pueden explicar correctamente esta aparición. Lucas refiere que tuvo lugar en un punto cercano a Damasco, que la aparición fue acompañada de una gran luz, la cual Pablo dice que sobrepasaba al resplandor del sol del mediodía, que se oyó una voz que le hablaba a Pablo, la cual oyeron también los hombres que iban con él, aunque ellos no entendieron lo que decía. Pablo mismo sufrió efectos físicos, que pudieron ser observados por sus acompañantes. El carácter objetivo de su conversión queda por encima de toda duda. Versitas bíblicas en el libro. También merece atención el factor subjetivo. Cuando la desconocida voz le habló a Saulo desde la deslumbrante luz de la gloria celestial, su natural pregunta fue: ¿Quién eres, Señor? La respuesta: Yo soy Jesús, hubiera sido increíble para él si su anterior experiencia con Esteban no le hubiera preparado para escucharla. En relampagueante revelación vio que Esteban tenía razón, que todos los argumentos del judaísmo contra Esteban y los discípulos habían estado equivocados y que un nuevo mundo de revelación se acababa de abrir delante de él. Paralelamente con la reversión de su pensamiento teológico, le llegó el llamamiento para servir en el mundo gentil. Accedió y fue lleno del Espíritu Santo para hacer su nuevo trabajo. Versitas bíblicas en el libro. El ministerio de Pablo comenzó inmediatamente en Damasco. En Gálatas se refiere que visitó por este tiempo a Arabia. Probablemente hizo esto entre su testimonio inicial en las sinagogas y su partida final de la ciudad de Damasco. Es perfectamente posible que la conmoción de su pensamiento haya sido tan grande que tuvo que retirarse por un tiempo para hacer un reajuste de sus creencias bajo la nueva luz que había recibido en Cristo. Su repentina reversión de posición fue tan desconcertante para él como para sus asociados. Versitas bíblicas en el libro. La nueva fe de Pablo en Jesús como el Mesías lo condujo al choque con sus antiguos colegas judíos en Damasco, y por su propia seguridad se vio obligado a huir de la ciudad. En Jerusalén le vieron con fría suspicacia los discípulos, quienes con suficiente lógica le miraron como al lobo que vestido de oveja se introducía para hostilizar el rebaño. Sin embargo, al amparo de Bernabé fue aceptado dentro del círculo apostólico. Mantuvo un agresivo programa de predicación, especialmente entre los judíos helenistas, muy parecido al trabajo que Esteban había hecho. Tan grande fue su éxito y tan violenta la reacción contra él que la iglesia lo despachó a Tarso, en donde la oposición que él había provocado le resultaría menos peligrosa. Versitas bíblicas en el libro. Pablo, de acuerdo con todo el testimonio de que disponemos, fue elegido de Dios como apóstol para los gentiles. Su conversión fue parte de la transición operada desde la iglesia de Jerusalén.
centrada en el judaísmo hacia la iglesia gentil del mundo romano. Versitas bíblicas en el libro. La predicación de Pedro. La conversión de Pablo introdujo en la iglesia una nueva personalidad destinada a convertirse en el eminente apóstol de los gentiles. Pero el Espíritu de Dios también estaba trabajando con las personalidades que ya estaban dentro de la iglesia, entre las cuales la principal era la de Pedro. Desde el principio del periodo de transición, Pedro comenzó ampliando su campo ministerial, yendo a predicar a la costa plana de Sarón, en donde sus actividades se concentraron en las ciudades de Lida y de Jope. Hechos 9, 32 al 43. El acontecimiento importante de este periodo fue la conversión de Cornelio, centurión romano que estaba encargado de un destacamento militar en Cesarea. Evidentemente ya había estado interesado en el judaísmo, porque se le llama devoto y temeroso de Dios con toda su casa. Probablemente era un adherente de la fe judía que todavía no se había convertido formalmente en prosélito, pero que había puesto su confianza en Jehová, el único Dios, y que se había afiliado a la sinagoga. Representaba al tipo que abundaba entre los gentiles de aquel tiempo, que disgustados con las inconsecuencias y excesos del paganismo, buscaban cualquier cosa que fuera mejor. En el judaísmo encontró elevación teológica y pureza de ética que no había hallado en sus previas experiencias, por lo cual lo abrazó con entusiasmo. La dirección divina que condujo a Pedro a la casa de Cornelio, según la historia de los Hechos, resulta importante por varias razones. Primero, porque indica que la dádiva de la salvación de Dios no estaba reducida a una sola raza o pueblo. Cornelio, el gentil romano, tenía tanto derecho a oír el mensaje de Cristo como cualquier judío de las sinagogas de Palestina. Segundo, porque la conversión de Cornelio fue la penetrante cuña que sirvió para introducir a los gentiles a la iglesia. La primera reacción de Pedro ante el divino mandato fue rehusarse a participar en cualquier cosa que no fuera limpia. En obediencia al mandato de Dios, fue a un hogar gentil, predicó y subsecuentemente permaneció en él por unos días. La conversión de estos gentiles fue tan convincente que Pedro propuso que fueran bautizados y aceptados dentro de la comunión. Versitas bíblicas en el libro. La recepción de estos gentiles precipitó un problema dentro de la iglesia, que desde entonces y durante mucho tiempo después se perfiló como punto de controversia para algunos. ¿Debe un cristiano judío comer con los incircuncisos gentiles que no guardan la ley? Los gentiles convertidos, ¿qué tanto de la ley estaban obligados a guardar? ¿Era la observancia legal el último criterio de justicia, es decir, de una correcta relación con Dios? No todos estos problemas surgieron inmediatamente a causa de la conversión de Cornelio, pero toda aquella forma de pensamiento que coloca la ley en contra de la gracia se levantó destacándose en el frente del pensamiento de la Iglesia debido a la admisión de los gentiles, y todavía se hizo más aguda a causa del consiguiente movimiento misionero. La inmediata respuesta de Pedro ilustra el punto que la historia de los Hechos procura inculcar. La transición de la ley a la gracia no fue un escape evolucionario, ni fue expediente político, ni fue un capricho de algunos cuantos dirigentes. Fue promovida por el Espíritu Santo, explicada por la predicación que el Espíritu Santo dirigió y confirmada cuando el Espíritu vino sobre los creyentes gentiles. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versitas bíblicas en el libro. El sermón de Pedro en la casa de Cornelio es un magnífico ejemplo de la predicación evangelizadora de la época apostólica. Es realmente un breve sumario histórico de la vida de Cristo que tiene su énfasis sobre la muerte y resurrección como también sobre su segunda venida para juzgar. En lo general, su contenido es casi un bosquejo de la narración del Evangelio. El elemento novedoso que hay en él es su universalidad. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Hasta esta ocasión, Pedro había estado predicando a los varones israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí adaptó su mensaje a un auditorio que no tenía la herencia del pacto ni de la ley, y les dijo que era para todo aquel que creyera. Las implicaciones de este mensaje alcanzaron más completo desarrollo posteriormente por medio de Pablo, pero la regla de la gracia y la doctrina de la justificación por la fe ciertamente estuvieron latentes en la predicación de Pedro. El periodo de transición quedó marcado de esta manera por medio de un cambio en el escenario geográfico de operaciones desde Jerusalén hasta los extremos de Palestina como un todo, incluyendo a Samaria y llegando hasta Siria y Damasco. Hubo un cambio en cuanto a los que se habían de considerar como miembros, puesto que los samaritanos, los etíopes y hasta los romanos gentiles fueron admitidos. El mensaje de la predicación comenzó a extenderse a medida que el propósito de Dios de alcanzar a los gentiles se hacía del todo evidente, y el centro de sus pensamientos se desplazaba de la ansiada restauración del reino hacia la profunda experiencia del perdón de los pecados. La Iglesia comenzó a encarar el problema de la interpretación de la ley en cuanto a que si debía o no aplicarse a los gentiles. Se contó con un nuevo dirigente en favor de la expansión misionera, producida por la persecución, y esa expansión misionera se aceleró todavía más debido a la favorable respuesta que recibió la predicación en este periodo. Nueva etapa de crecimiento iba a abrirse delante de la Iglesia, y en favor de esta nueva etapa resultó que este periodo de transición había sido nada menos que periodo de preparación. Si este canal ha sido de bendición para tu vida, suscríbete, comenta y comparte. Bendiciones.